Olá, queridos irmãos e irmãs. Hola, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Nosotros llegamos a una semana más del alimento diario. Nuestra charla con relación al volumen del segundo libro de esta nueva serie, Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El título de este libro es ¿Cómo puedo ser feliz? Nosotros tenemos un camino muy real para ser feliz. ¡Aleluya! Nosotros estamos viendo la semana 3. El título de este mensaje de esta semana es La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso porque nosotros hemos penetrado en estas palabras que fueron compartidas con nosotros por nuestro hermano Pedro Don. Esta palabra profética nos ha impresionado nuestro corazón, ha cambiado nuestra vida y ha sido una palabra muy práctica, sacándonos de la esfera solo de contemplar las bonitas verdades, pero sin una aplicación práctica. Nosotros hemos ganado de parte del Señor un camino práctico para aplicar y para experimentar todo aquello que el Señor nos ha hablado. Entonces, esto es maravilloso. Todo lo que está en la Biblia ha sido cada vez más real y cada vez más nuestra experiencia. Esto es maravilloso. El mensaje de esta semana, en la continuación de lo que nosotros vimos en la semana pasada, nosotros estamos viendo la oración de Pablo en Efesios capítulo 1. Comienza en el versículo 15 y ahí hoy nosotros vamos a ver a partir del versículo 19 hasta el 23. Yo quería leer el inicio de estos versículos que ya vimos en la semana pasada. Pablo dice en el versículo 16, él dice que dar gracias por vosotros, haciendo memoria de los efesios en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias al Señor, que el Señor pueda darnos un espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos ver lo que Dios está haciendo con nosotros, la expectativa de Dios, de revelar su gloria en cada uno de nosotros, en sus hijos. Esto es lo que toda la creación aguarda, toda la creación vive debajo del cautiverio, aguardando que esta gloria que está operando, está trabajando en nosotros, esta gloria tiene una operación en todos nosotros. Ella está siendo trabajada, produciendo en nosotros la gloria del Padre. Y cuando este trabajo de la gloria de Dios dentro de nosotros esté finalizado, nuestro cuerpo va a ser glorificado. El nuevo hombre va a manifestarse. La iglesia va a estar lista y toda la creación va a ser libertada por la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Esto es maravilloso, que el Espíritu que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y Él continúa en el versículo 19, esta oración. Él continúa hablando. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su gloria? Entonces aquí nosotros vemos que todo esto sucede por la supereminente grandeza del poder de Dios. Esta supereminente grandeza del poder de Dios, hermanos, ella está con aquellos que creen. El poder de Dios es infinitamente grande. Ninguno de nosotros tiene duda de esto. Todos concordamos y todos los cristianos concuerdan que Dios es poderoso y que su poder es infinitamente grande. Y que nada de lo que Él quiere hacer, Él está impedido de hacerlo. Por el contrario, su poder es capaz de realizar todas las cosas. No hay nada difícil para el Señor. Pero la cuestión es que este poder en su totalidad está disponible para nosotros. Nosotros necesitamos de una llave. ¿Cómo probar este poder? ¿Cómo nosotros podemos vivir este poder? ¿Tener experiencia con este poder? Hermanos, la respuesta está en este versículo. Para con los que creemos. Es la fe. La fe. Al creer en la palabra, nosotros tenemos acceso a este poder de Dios. ¡Qué maravilloso!
nosotros hemos oído la palabra del Señor, la palabra profética. Tiene efecto cuando nosotros creemos. La palabra profética trae el poder de Dios para aquellos que creen. Hermanos, por eso que cuando nosotros creemos en la palabra que hemos recibido, nosotros somos llenos de poder, el poder de Dios para llevar a las personas hasta el Señor. Cuando nosotros creemos en la palabra del Señor y nosotros simplemente preguntamos a las personas, ¿puedo orar por usted? El Señor hace su obra por medio de nosotros creer en su palabra. Cuando nosotros creemos en el poder de la palabra, este poder opera en nuestra oración por las personas. Nosotros oramos a aquellos que recibimos del Señor por medio de la palabra profética. Y esta oración opera en el corazón de las personas, haciendo con que ellas se reconcilien con el Señor. La cuestión de creer en la palabra es algo que nos hace vencer todas las batallas, todas las circunstancias. Ella nos da poder para vencer toda oposición contra el Señor. Aleluya, hermanos. En el alimento diario, desde el lunes y martes es dicho que este poder de Dios es algo muy importante en esta cuestión de creer. Nosotros vemos en 2 Crónicas capítulo 20, cuando el rey Josafat estaba en una situación muy difícil, con los ejércitos de Siria viniendo contra él, y él desesperado, ¿qué hacemos? Somos pocos, tenemos poca fuerza. Él fue a orar al Señor. En el versículo 6, él dijo, ¡ay, Señor, Dios de nuestros padres! ¿No eres tú, Dios en el cielo? ¿No eres tú quien domina sobre todos los reinos y los pueblos? En tu mano está la fuerza y el poder, y no hay quien pueda resistirte. ¿Qué quiere decir? En la mano del Señor, el mismo poder está. El poder y la misma fuerza están en las manos de Dios. Nosotros somos tan débiles, tan frágiles. En el alimento diario es mencionado que somos como en la iglesia en Filadelfia, con pocas fuerzas, pero en la mano del Señor está la fuerza y el poder. ¿Qué hacer? Nosotros somos débiles. Y Él continúa en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza para contra tan gran multitud. Viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Queridos hermanos, es hora de colocar nuestros ojos en el Señor. ¿Cómo hacemos esto? El camino muy práctico para esto es recibir la palabra que Dios habla por medio de sus profetas. La palabra que Dios envía a su pueblo, Él lo hace. Él hace este envío por medio de los profetas. Y fue esta experiencia del rey Josafat. Cuando el profeta habló, él dijo, no temáis, ni os asustéis por causa de esta gran multitud, porque esta pelea no es vuestra, es de Dios. Ahí él fue animado y Josafat pudo hablar al pueblo. Oídme. En el versículo 20. Y dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Aleluya, nosotros tenemos poca fuerza, pero cuando nosotros creemos en la palabra que Dios envía por medio de sus profetas, entonces nosotros entramos por la fe a todo el poder de Dios. No es solo un poco del poder, es todo el poder de Dios. Él está disponible para nosotros, basta solo creer. El creer en la palabra que nos lleva a entrar en este poder de Dios. La llave para entrar en este poder es creer. Vamos a dejar toda incredulidad, toda duda. En esta semana es semana de arrepentirnos de toda incredulidad, hacernos simples y obedecer. Creer en la palabra que el Señor has hablado. El resultado fue que el Señor cuidó de todas las cosas. Ellos solamente no necesitaron volver. Ellos tomaron posesión porque la batalla no era de ellos. Ellos solamente necesitaron ver el libramiento que el Señor le iba a dar. Esta es la experiencia cuando nosotros creemos. Cuando creemos en la palabra que el Señor da por medio de los profetas. Gracias al Señor. El Señor es poderoso. Él es la fuente del poder. A nosotros nos basta creer.
Nosotros no tenemos fuerza, ni necesitamos tener fuerza ni capacidad. Dios se agrada de aquellos que dependen de Él. Dios se agrada de aquellos que no confían en sí mismos, sino se agrada de aquellos que dependen en Él y confían, creen en la palabra que Él envía por medio de sus profetas. Esta es la experiencia de los tesalonicenses. Varias semanas nosotros vimos esto, porque esto es algo muy importante que el Espíritu viene a mostrarnos a cada uno de nosotros en cada una de estas semanas del alimento diario. Primera Tesalonicenses 2:13. Nosotros vemos la experiencia de los hermanos allí en Tesalónica. Ellos creyeron en la palabra que Pablo hablaba, no como palabra de hombres, sino como en verdad es la palabra de Dios. Esta palabra que era de Dios operó en los tesalonicenses porque ellos creyeron en ella. Esta palabra operó de manera eficaz. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Entonces, esta es la actitud de creer en la palabra, es lo que nos lleva a entrar en el poder de Dios. Los tesalonicenses experimentaron tan grande poder al punto de vencer toda tribulación que ellos estaban pasando por la persecución y se hicieron modelo para todas las iglesias. ¿Por qué? Simplemente porque ellos usaron la fe, creyeron en lo que el Señor estaba hablando, creyeron en la palabra de su profeta, creyeron como palabra de Dios en las palabras que Pablo se estaba hablando. Entonces, en el día miércoles vemos esta diferenciación entre poder y fuerza, porque en el versículo 18, versículo 19 de Efesios 1 dice que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, en otros mensajes nosotros ya recibimos este concepto y nosotros nos están haciendo recordar la preocupación de nuestros hermanos es que nosotros comprendamos esto para aplicarlo. Entonces, si nosotros no comprendemos, ¿cómo vamos a aplicar este poder de Dios en nuestra vida? Entonces, el poder de Dios es algo que está allí disponible, pero es un poder latente. He usado estos dos ejemplos. Esta represa de agua de una hidroeléctrica para proveer energía, todo el poder está en esa hidroeléctrica, aquella columna de agua almacenada, pero ella necesita transformarse en fuerza. Aunque tenga gran poder en aquella usina, todo ese poder no es útil en nuestra casa si no se transforma. Todo ese poder no se transforma en energía eléctrica. Esto es hecho por medio de la usina hidroeléctrica hasta ser llevado a nuestras casas por las líneas eléctricas. Los transformadores bajan la tensión para que nosotros podamos colocar los electrodomésticos en los enchufes eléctricos. Entonces, todo aquel poder en la usina eléctrica necesitaba ser transformado en fuerza para que nosotros pudiésemos aprovechar de la energía eléctrica. Para que este poder sea aplicado en nuestra experiencia, Él necesita de todo este proceso. Así también, otro ejemplo que es dado es el motor del auto. Entonces, en el motor del auto tenemos toda aquella potencia del motor, pero es necesario el del combustible reaccionando con el aire en los pistones para que el cigüeñal pueda girar y entonces el auto comienza a funcionar. La potencia del motor no es suficiente, ella necesita ser transformada en fuerza para que el trabajo de hacer que el auto se locomueva sea realizado. Ahí es maravilloso que esto es lo que sucede con nosotros. El poder de Dios es todo para nosotros. Dios ya nos dio este poder, entrada a este poder para todos nosotros por la fe. Pero ¿cómo aplicar, cómo tener acceso realmente a este poder, hermanos? Es por la palabra. El combustible de este motor es la palabra profética. La palabra profética, cuando es recibida por nosotros con el Espíritu, el aire necesita reaccionar junto con el combustible para poder tener la explosión, para mover los pistones en el motor de los automóviles.
Igualmente, cuando nosotros recibimos la palabra profética con espíritu, creyendo en nuestro espíritu, hay una explosión dentro de nosotros. Esta palabra, ella comienza a reaccionar en nosotros y ella nos impulsa para poder practicar la palabra, para poder ganar a otras personas. Esta palabra comienza a operar en nosotros. Este poder se hace ahora la fuerza, en la eficacia de la fuerza de su poder que opera en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos, cuando creemos en la palabra profética. Entonces, esta palabra profética es el combustible que el Señor nos da para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Hermanos, necesitamos aprender a tomar tiempo y sumergiéndonos en la palabra profética. Esta inmersión en la palabra profética no es solo para las reuniones de la iglesia, no es solo para el momento de la reunión, nosotros reunirnos y ahí inmergirnos en la palabra profética. Nosotros necesitamos llevar esto a nuestro día a día. Cuando usted toma el alimento diario, usted puede sumergirse en la palabra profética. Cuando usted toma las notas de los mensajes, de las palabras que están siendo transmitidos toda la semana en el canal del Instituto Vida para Todos, entonces nosotros podemos recibir este combustible. Cuando nosotros sumergimos en esta palabra, nosotros leemos y oramos esta palabra, nosotros penetramos en el sentimiento de ella, llevándola a ella en oración delante del Señor. Nosotros nos alimentamos de esta palabra, ejercitamos nuestro espíritu, nosotros usamos la fe. Y ahí nosotros creemos en esta palabra. Y al creer en esta palabra, nosotros recibimos el poder de Dios. Nosotros nos quedamos alegres, llenos de energía, ¿no es así? Y cuando estamos con las personas, espontáneamente nosotros comenzamos a predicar el Evangelio a ellas. Esta frase tan maravillosa que el Señor nos dio, ¿puedo orar por usted? Fluye de manera espontánea de nuestra boca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de la palabra, ¿no es así? Y ella sale con el poder de Dios, porque este poder fue accionado por la fe, accionado por el Espíritu, y ahora está llevándonos a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, todo esto es posible, porque el Señor Jesús, Él trajo a nosotros todo aquello que Dios era. En Deuteronomio 8 vemos en el miércoles que nos muestra esta figura del manantial profundo, las fuentes de aguas y los arroyos, mostrándonos a nosotros que nuestro Dios, con todo su poder, es como el manantial profundo, aún distante de la superficie, inaccesible a los hombres que están en la superficie. Pero un día, Cristo, Él se hizo carne. Cristo, Él trajo este manantial profundo hasta los hombres. Y no solo Él se encarnó, Él tuvo un vivir humano, sino que el Señor Jesús murió y resucitó. Cuando Él murió y resucitó, Él fue glorificado. Y sucedió, se cumplió aquello que estaba en Juan 7, 38 y 39. El Señor Jesús dijo que quien crea en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya, el Señor Jesús hoy se tornó, después de su resurrección, Él se tornó el Espíritu. Hoy, Cristo es el Espíritu, que es como arroyos, como aquellos arroyos de agua, como los ríos que salían en el jardín del Edén para regar el jardín y se esparcían a los 4 lados de la tierra. El Espíritu está alcanzando a todos nosotros, todos los hombres son alcanzados por el Espíritu, que es el mismo Señor Jesús. Y no solo esto, estos ríos están dentro de nosotros, del interior de los que creen en Él. Miren cómo es importante la fe en la palabra profética. Aquellos que están sumergiéndose en la palabra profética, aquellos que están saturados de la palabra, creyendo en ella, ellos fluyen en los ríos de agua viva. ¿No es maravilloso? ¿Qué queremos nosotros? Queremos esta vida fluyendo de nosotros con poder para realizar la obra de Dios. Con poder. Este poder no es de nuestra capacidad, este poder no es de nuestra sabiduría humana, no es de nuestra capacidad de realizar las cosas de la mejor manera. El poder de Dios viene de creer en la palabra que Él habló por medio de sus profetas. Aleluya. Nosotros hemos recibido la palabra profética todas las semanas. El Espíritu ha hablado con nosotros. Y esta palabra, cuando creemos,
hace la obra de Dios, realiza la obra de Dios. Entonces, este poder de Dios, Él usó para resucitar a Cristo de entre los muertos. En el versículo 20 dice, ¿cuál operó en Él? En Cristo, resucitándolo de los muertos y haciéndole sentar a la derecha en los lugares celestiales. Aleluya, el Señor, Dios, usó este poder para resucitar a Cristo de entre los muertos. Todo este poder, la eficacia de la fuerza de este poder, está accesible para todos los que creen en la palabra. Queridos hermanos y hermanas, vamos a sumergirnos en la palabra profética. Esta inmersión, yo estaba hablando un poco antes, no es solo para las reuniones de la iglesia, sino en nuestro día a día, con nuestra familia, marido y esposa. Sumergir juntos en la palabra profética, creer en ella, sumergir creyendo en la palabra. Esto cambia nuestro matrimonio, esto cambia nuestra relación con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden ser cambiados por la inmersión en la palabra profética. Esto es algo maravilloso que está accesible para nosotros. Es la eficacia de la fuerza del poder de Dios que está accesible para todos nosotros. Maravilloso. Vamos a practicar esto. Cuando el Señor resucitó a Jesús, Él lo resucitó, Dios lo resucitó, ¿por qué? Porque lo aprobó. Él es el varón, como dice en Hechos capítulo 2, Él fue el varón aprobado por Dios. Aleluya. Si Él no hubiese sido lo que el Señor hubiese hizo en la tierra, no tuviese la aprobación de Dios, Él quedaría en la muerte. Él experimentaría la corrupción, pero porque Él fue aprobado, Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora Él fue designado Hijo de Dios. No solo Él es el Hijo de Dios por ser Dios, sino que ahora como un hombre, Él fue engendrado Hijo de Dios. Esto está en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. También en el Salmo 2, versículo 7, dice esto, que el Señor Jesús en su humanidad fue engendrado Hijo de Dios. Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué esto? Porque Él fue aprobado por Dios. Aleluya. Nosotros tenemos a alguien que fue aprobado por Dios y nos justificó por su resurrección. Aleluya. Él nos salvó en su muerte y en su resurrección. Él ejerció este poder en Cristo. Y este poder no solo resucitó a Cristo de entre los muertos, sino que lo hizo ascender hasta la posición más alta de este universo. En el versículo 20, en la secuencia, Él dice, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Dios honró a Cristo al colocarlo a su diestra, le dio un lugar de honra, le dio un lugar más alto sobre todo principado, toda potestad, entre los ángeles. Hay aquellos que tienen autoridad, aquellos que tienen dominio sobre una determinada área, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos. En la usurpación de Satanás en este mundo, él también tiene sus ángeles caídos y sus potestades, sus autoridades. Pero el poder de Dios fue tan grande que lo exaltó a Cristo hasta el punto más alto del universo. Hermanos, Cristo está sobre todo principado y potestad. Nuestro Señor Jesús está sobre todos ellos. Nosotros tenemos el poder de Dios. Nosotros tenemos aquel que tiene autoridad de Dios. En Mateos 28, el Señor Jesús, después de la resurrección, Él dijo a los discípulos, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Con esta autoridad, Él nos envió para predicar el Evangelio. Por eso, querido hermano, querida hermana, no tema. Nosotros podemos tomar de esta palabra, la palabra que fue compartida con nosotros en esta semana, para animarnos a no temer las circunstancias que nos dificultan en la predicación del Evangelio. Nosotros podemos creer sin miedo, porque aquel que tiene toda la autoridad fue quien nos envió. Fue el Señor Jesús, que está sobre todo principado, toda potestad. Él nos envió para ser discípulos a todas las naciones. Podemos predicar el Evangelio, confiando en la palabra del Señor, creyendo en su palabra profética. Esto va a suplirnos con el poder de Dios.
para que esta oración, para que esta palabra pueda penetrar en el corazón de las personas, para que ellos adquieran los libros, lleven los libros, para que esta palabra continúe operando en sus corazones. No teman. Salga para orar por las personas, ofrezca los libros a ellos haciendo colportaje. El Espíritu va a realizar su obra. Aleluya. Aquel que está sobre todo principado y potestad está con nosotros. Esto continúa en el versículo 21 de Efesios 1. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Él está sobre todas las cosas. Él está sobre todo principado, toda potestad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas. Y continúa en el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Él está sobre todas las cosas. Entonces todo está bajo sus pies. ¿No es así? Esto Cristo ya realizó de manera objetiva. Esto es un hecho espiritual. Que todo está bajo los pies de Cristo. Pero hoy, cuando nosotros miramos a la tierra, nosotros no vemos todas las cosas bajo los pies de Cristo. ¿Qué está faltando? Es lo que está en la parte, a partir de la segunda parte del versículo 22 y el versículo 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Dios dio Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en la experiencia, nosotros aún necesitamos que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Aún hay muchas cosas que no están bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a colocar todas las cosas bajo sus pies, en la realidad, en la práctica, por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Él ahora es la cabeza del cuerpo. Él ahora es aquel que está en la autoridad sobre su cuerpo. Nosotros necesitamos ahora estar sujetos a Cristo. La primera persona a ser sujeta a Cristo es la misma iglesia. Dios quiere hacer de nosotros, que somos la iglesia, los que están sujetos a Él, encabezados en Cristo, por medio del encabezar de la iglesia en Cristo. Dios va a colocar todas las cosas en este universo bajo sus pies. Por eso es tan importante que de nuestra parte nosotros podamos experimentar el encabezar de Cristo. ¿Y cómo Él hace esto, hermanos? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos la obediencia. Es tan importante esta cuestión de la obediencia a la palabra profética. Es maravilloso. En Romanos 16, versículos 25 y 26. Aquel que es poderoso para confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha manifestado oculto en los tiempos eternos, y ahora fue manifestado y dado a conocer por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento de Dios eterno, para la obediencia por fe entre las naciones. Aleluya. Estas escrituras proféticas son el registro de la palabra profética, la palabra que Dios da por medio de los apóstoles. De acuerdo con estos dos versículos, esta palabra es para obediencia por fe. Es para que nosotros obedezcamos. ¿Por qué esta cuestión de la obediencia a la palabra profética es tan importante? Es porque de esta manera que Cristo va a encabezar la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Su palabra profética es su orden para su cuerpo. La orden de la cabeza al cuerpo no puede ser cuestionada, no puede ser colocada en duda por los miembros de su cuerpo. Si esto sucede, el cuerpo queda inactivo y la cabeza no tiene más gobierno sobre el cuerpo. Queridos hermanos y hermanas, la palabra profética es para obedecer. Y en 2 Corintios capítulo 10, en los versículos 3 hasta el 6, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra lucha no es conforme a la carne,
no es conforme a nuestra fuerza natural. ¿Cómo nosotros vencemos al enemigo? ¿Cómo nosotros vencemos todas las cosas de este mundo tenebroso? ¿Cómo nosotros vamos a vencer esta batalla para que todas las cosas estén sujetas a los pies de Cristo? Hermanos, las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez, todo orgullo que se basa en el conocimiento humano, que en verdad son sofismas, falsas verdades, falsos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cómo estos sofismas, estos argumentos son derribados? Él continúa, y derribando todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Cristo por medio de sus profetas, nosotros vamos sujetándonos a Cristo, vamos obedeciendo a Cristo y estamos listos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando la iglesia esté sumisa a Cristo, encabezada en Cristo, entonces toda desobediencia puede ser castigada. Dios tendrá base para encabezar todas las cosas en Cristo, para castigar toda desobediencia en el universo. Satanás lideró la mayor desobediencia, la mayor rebelión en el universo. Lideró a todos los desobedientes. Toda la desobediencia está bajo el gobierno de Satanás, sobre el liderazgo de Satanás. Pero, hermanos, vamos a rechazar en nuestro corazón todo argumento, todo altivez, todo orgullo, toda sabiduría humana que se levante en contra del conocimiento de Dios que viene por su palabra profética. Si nosotros nos humillamos, si nosotros nos sometemos, seremos encabezados en Cristo. Vamos a dar a Cristo la base, como la iglesia. Vamos a dar a Cristo la base como la cabeza, para colocar todas las cosas bajo sus pies, debajo de los pies de la iglesia, porque la iglesia está ahora sujeta a Cristo, está encabezada en Cristo. Aleluya. Y Él va a poder entonces cumplir todas estas cosas. Por eso es tan importante que la palabra que nosotros recibimos sea la palabra profética, sea la palabra que Dios está hablando en la iglesia. Hay muchas palabras en medio cristiano, pero nosotros necesitamos recibir y creer en la palabra que Dios ha dado a la iglesia por medio de los apóstoles. Esta palabra profética es la que nos llevará a estar encabezados en Cristo por obediencia a esta palabra. Dios va a poder encabezar todas las cosas en Cristo. Y en el sábado y en el domingo nosotros podemos ver este resultado de la obediencia y de nuestra sujeción a Cristo. Nosotros nos tornamos el cuerpo de Cristo, que es edificado por medio de la palabra profética, por medio de la obediencia, por medio de los apóstoles y profetas, evangelistas. Esto está en Efesios capítulo 4, 11 y 12. Él concedió muchos hombres dones a la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para realizar la obra del ministerio. ¿Qué obra es esta? ¿Qué obra es la obra del ministerio? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Estos versículos tan preciosos nos muestran que lo que Dios está haciendo con nosotros es edificar su cuerpo por medio de su palabra. Gracias al Señor, todas las bendiciones espirituales que el Señor nos dio, acceso a la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu, son para llevarnos a estar encabezados en Cristo, para que Dios pueda tener la base para colocar todas las cosas bajo los pies de Cristo. Por eso, nosotros, cuando tenemos comunión en la palabra de los apóstoles, nosotros somos unidos, la iglesia tiene unidad, crece en unanimidad. Gracias al Señor, nuestra unidad no será basada en las cosas humanas, pero en la palabra de Dios, en la palabra profética. Aleluya. Entonces, gracias a Dios, el Señor está conduciéndonos a esto por la palabra. En Efesios capítulo 5, habla del lavado de la obra de la palabra,
para producir una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, santa y sin defecto. Y en el domingo vemos Apocalipsis 19, el cumplimiento, la novia que se preparó, está adornada con hechos de justicia. ¿Por qué? Porque por fe y obediencia ella obtuvo el encabezar en Cristo. Por creer en la palabra y por obedecer a la palabra, la iglesia se tornó una con Cristo. La iglesia obtuvo los hechos de justicia, practicó la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios. Con estos hechos de justicia, ella está lista para este casamiento. Está lista para unirse a Cristo. Una vez que se une a Cristo, ella puede luchar contra todo el gobierno humano que está en Daniel capítulo 2, aquella gran estatua que Nabucodonosor vio, representando a todo el gobierno humano. Ahora, porque la iglesia fue totalmente encabezada en Cristo, y no solo encabezada, sino que ahora se casó con Cristo, se unió a Cristo. Por creer, por obedecer a la palabra de Cristo, ella se tornó una con Él. Y ahora, siendo una sola piedra, ella viene y desmenuza los pies de aquella estatua. Y ella reduce todos los gobiernos humanos a polvo. Todo el gobierno humano es reducido a polvo. Y ya no hay más recuerdo de los gobiernos humanos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios llenó toda la tierra. Y al final de Apocalipsis capítulo 20, Dios hace entonces barrer la última a los seguidores de Satanás. Son lanzados al lago de fuego. Y el mismo Satanás también es lanzado al lago de fuego. Gracias al Señor, Él barrió toda desobediencia del universo. Y ahora el reino de Dios es para siempre. Entonces, gracias al Señor, no solamente en 1 Corintios capítulo 15, dice, vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya destruido todo principado, toda potestad y poder, porque conviene que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Aleluya. Y Él sujetó todas las cosas bajo sus pies. Él está haciendo esto hoy, cumpliendo esta palabra, ejecutando esta palabra por medio de nosotros, la iglesia, a través de someternos a Él. Que el Señor los bendiga a usted, a su familia. Vamos a sujetarnos a la palabra de Cristo. Vamos a ejercitar la fe en la palabra profética, creer en ella, obedecerla con simplicidad, para que el poder de Dios sea experimentado por nosotros y todas las cosas cada vez más sean colocadas bajo los pies de Cristo. Que el Señor los bendiga a ustedes. Jesús es el Señor.